Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos acompañan en esta mañana. También saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Pues bien, Jorge, aquí como que tristeando, como que el día está así como que sí, muy extraño, ¿verdad? Sí. Hace un sol esplendoroso, pero hace frío y un norte más allá de lo normal, aquí en nuestra región, desde luego. Sí. Entonces, no sé, en México supongo que más o menos lo mismo, ¿no? Sí, más o menos. ¿O qué será todo lo que pasa a nuestro alrededor? Ya estaré contagiada de pesimismo. Se hace... ¿qué diría? Se hace sensible a nuestro temperamento y el clima pues está indeciso. Sí. Y así con dudas, desde luego, en todos los ángulos. La vida está indecisa. Todos los horizontes, sí, Sí, es cierto. Muy bien, mi querida Betty, ¿qué debemos comentar esta mañana? ¿Qué debemos, Jorge? Pues yo creo que mal y de malas, ¿verdad? México, con estos resultados de la prueba PISA de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que bueno, bien sabemos cómo son los resultados. Niños mexicanos que apenas entienden un párrafo, un texto, que no saben resolver problemas y que, bueno, según estos últimos datos, al concluir la secundaria o cursar el primer año de bachillerato, pues apenas reconocen en un texto ideas sencillas, imagínate nada más. Y pues bueno, qué mal esta situación, Jorge, porque pues bueno, según estos resultados también hay un ligero avance en ciencias, lo que le vale al señor Lujambio, le vale en el sentido de decir que bueno, este ligero avance, pues ya demuestra que el país va caminando por el camino correcto, que vamos bien, que ahí la llevamos. Y pues bueno, obviamente estas declaraciones oficialistas que siempre pues van en contra de una realidad que bien sabemos cómo está en materia educativa en el país, ¿no? Pues todo es según el color del cristal con que se mira. Imagínate que para muchos de nosotros personas, y yo no digo bien nacidas, sino lo normal en un mexicano de clase media con una mediana educación y que se ha defendido en la vida, digamos, cualquiera de nosotros, en los que me incluyo desde luego, tercero de secundaria, preparatoria, chambear o fracasar en determinada carrera, buscársela y vivirla. Pero el mundo te ha hecho que pienses un poco y que examines las cosas de México y de la vida que te tocó vivir. Pero ahora dices, qué barbaridad. Yo me acuerdo que los niños en la escuela y en mi época sabíamos hacer cuentas, leíamos la literatura, todo lo que dijo Vargas Llosa respecto a lo que había leído. Oye, pues esas cosas a mí me las enseñaron. Pues no fui Vargas Llosa, pues no, pero ahí te la llevas, ahí me la llevo, así dirán muchos. Unos dirán, yo leí el Quijote, yo leí a Julio Verne, yo leí a Joyce, y en fin, lo que sea. Y desde luego cuando vemos a niños de un retraso tan marcado, tú dices, qué fracaso. No hay que verlo así, Betty. Yo creo que habrá otros que dicen, fíjate cómo hemos logrado hacer un país de no pensantes. De no pensantes, efectivamente. ¿Y por qué te da gusto, oh empresario? Bueno, porque no pensante implica obviamente progreso, desarrollo y proyección y autosustentabilidad. ¿Cómo dijiste? Autosustentabilidad. Si un país de ignorantes es un país sustentable. Un país de gente pensante puede ser un país que avanza, pero no la palabra avance, la de los empresarios y los de la empresa de la ecología, los que quieren convertir a la ecología en una empresa. Eso no les interesa que el niño sepa hacer cuentas. ¿Qué coño? Bueno, el hecho de que haya ponchis no es más que un
daño colateral. Ajá. Porque obviamente la bondad evangélica y de los empresarios que cada 8 días van a misa, es decir, de la derecha, el área yunquista, el área cardenalicia de México, no quiere que haya niños delincuentes. Ajá. Pero maldita la hora que le importa que haya niños genios. Sí. Porque cada niño pensante es un empleado menos para las grandes empresas transnacionales o nacionales, o lo que tú quieras, para Coppel. Por ejemplo, digo, imagínate 7 humanos pensantes dentro de un lugar, no se sabe que hayan hecho nada, sino morir. Bueno, Sí. a lo mejor los mandaron, ahorita ya no se sabe, ¿verdad? Pero en fin. Ujú. Ujú. Bueno, así es que esa que para todo México es una mala noticia, y ya viste cómo finalmente el señor profesor Lujambio encuentra un resquicio de optimismo en todo esto. En todo esto dice que vamos bien, Sí. que bueno, que no es lo aceptable, pero que vamos Porque bien. sí, pero es que para el criterio del hombre joven actual de la Ujú. política, ir bien es que la televisión diga que va bien, independientemente de la verdad. Eso no importa. La verdad es un material no cotizado. Apúntale, por favor. Sí, la verdad de nuestro Sí. tiempo no deja más que, no es más que un estorbo para el desarrollo y para los designios de Ujú. sustentabilidad que tiene el país. Entonces podemos deducir la otra, que sí es fundamentalmente buena frase, perdonen ustedes la jactancia y vanidad. La verdad es enemiga del progreso. Sí. Lo diría Fox. ¿Eh? Ujú. Ujú. Y dime si no. Si en nuestro país hubiese verdad, muchos de los hombres que están en el progreso del país tendrían que lamer, en el sentido de agacharse a pisar el terrible suelo de una prisión o del fracaso total. Ujú. Pero la estructura de la sociedad actual tiene cimientos y está fundamentada simplemente en la mentira. Sí, es por eso que Wikileaks molestó tanto. Obviamente. Y es por eso que Julian Assange dice que la verdad siempre vencerá, pese a todo lo que le Vencerá, pongan. pero incomoda mucho. Sí, claro. Sí, el joven Assange, lo único que hizo fue darle realidad a la sospecha. A la sospecha de que Estados Unidos es el gran dictador, el Big Brother, efectiva y auténticamente, mucho más brutal y perverso que cualquier ogro que dirija a la humanidad. Claro. Y nos damos cuenta que en la época fascista de la discriminación y de la xenofobia no ha pasado, porque debajo de cada una de esas apreciaciones hay una terrible carga de xenofobia, menos raza humana. Oye, no sería más que las declaraciones del señor, me parece que era Blair, de Estados Unidos. Se van a tener que quedar callados, porque para muchos países somos necesarios. Sí. Punto. Sí, Lo sí. que no dijo, no. Somos sus verdugos. No pueden hablar, porque les quitamos el pan de la boca, porque su estado de ignorancia hace que si nosotros nos vamos de ahí no tengan que comer, porque así los hemos enseñado a ser dependientes, y para eso tenemos a un aliado fundamental que son las comunicaciones electrónicas, Ujú, ujú. y sabemos todo de ellos, y por eso no os preocupéis. ¿Quién sabe cómo se lo diría en inglés? Don't worry, ¿verdad? Don't worry. Sí, no te ¿Qué- preocupes. Sí. ¿Eso quiere decir? Don't worry. Sí, don't Sí. worry. Be No te- happy, sé feliz. ¿Eh? Don't worry, be happy, Sí, sé be feliz. happy. Don't worry, be happy, oh United States, because we are necessary. Somos necesarios para ellos.
los tenemos agarrados. Y qué bueno que no hay televisión, porque cuando yo digo los tenemos agarrados, es así, cerrando el puño. Entonces, Estados Unidos, lo que hizo Assange se llama, ¿no? Sí, Assange. Assange, tiene apellido medio francés, es develar, exponer, destripar y hacer la autopsia de las entrañas de una dictadura de carácter mundial. Digo yo, no, en fin, nada más con ideas. Sí. Adelante. Bueno, y todo esto a propósito de la verdad, que la verdad siempre va a rebasar a lo que realmente sucede, y por las declaraciones, ¿no?, del señor Lujambio, que pues bueno, desde su punto de vista, pues todo va bien. Si finalmente no les importa que mueran los niños de la guardería, pues qué les va a importar si saben o no un texto, comprender un texto los niños de primaria, ¿no? Sí, pero todo eso acontece. Mira, por ejemplo, hay que ver las noticias contextualizadas. Sí. ¿Sabes lo que quiere decir contextualizado? ¿No, verdad? Es no, alrededor de... Tú sí sabes, ¿verdad? No, bueno, es decir, hay que ver las noticias. Sí saben, lo que pasa es que uso palabras medio mamonas, ¿no? A ver, ven para acá. Ajá. ¿A quién la dices? Estamos viendo algo por ahí. No, pues aquí a mis amistades que están aquí. Ajá. Contextualizar. Sí hay que ver, dice, se cayó el gallinero. Bueno, se cayó porque estaba muy mal construido. Y porque hacía humedad, sombra y todo eso. Estás contextualizando lo que sucedió. En el contexto es alrededor de lo que sucedió. Ya, ahora sí ya tenemos, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, hoy amanecí maestro. Entonces, contextualizar la noticia. Por un lado llega el señor que está en París, en la OCDE, Gurría, ¿no es así? Sí, sí, sí. Le dice a México por enésima ocasión. ¿Qué quiere decir enésima ocasión? Siempre tengo dudas. Bueno, por un montón de veces nos dice, qué retrasado estáis, oh compatriotas míos. Sí. Bueno, entonces, dice, qué retrasados están ustedes. Y entonces ahí viene el crujir de dientes y el parir de boca. ¿Cómo dice eso? Ajá. Ahí viene el rechinar de dientes. De dientes. Y es el parir, no. El tener dificultades, el crujir de dientes. Bueno, entonces entra Lujambio. Pero ese mismo día nos damos cuenta, y ya se me olvidó el nombre, de un destacado delincuente de Michoacán, que siendo delincuente, habiendo estado involucrado en los trastupijes con un diputado, que eso no lo limpia, y mucho menos, bien por el contrario, es maestro. Sí. Y cobra como maestro. A ver, ¿cómo me puedo explicar eso? ¿Cómo está eso? Y luego me dice Gurría, es que los niños no aprenden. Oye, pero es que no, luego me dirá la maestra del Bester, oye, es que no todos los maestros ahora sí. No, pero uno sí. ¿Y qué sucede cuando sale en el periódico todo eso? ¿Qué sucede? Nada. Ah, caray, ¿cómo que nada? No, ni lo han mencionado, No, pues como no, yo lo leí, mi querida Betty. No, sí, digo, no lo mencionan en otros espacios. No. Nada más aquí lo estamos mentando, pero en otros no, ni siquiera lo tocan. No dicen nada. Bueno, no dicen nada. Pero entonces en un país donde la OCDE nos dice qué retrasados están, donde los niños no avanzan, ni maldita la hora en que se preocupan por aprender, por avanzar, y los papás ocupados en ver cómo hacen para sacar su lana. Y luego y donde un maestro sí es uno, pero así como decía ayer, ¿cuántos ponchis hay? Decía alguien ayer, miles. Oye, ¿cuántos maestros hay así? Yo no contesto para no meterme en lío. Pero si la pregunta es válida para el ponchis, es válida para un maestro que divide su tiempo y se le puede cantar la canción española, dice,
¿En qué ocupas tu tiempo libre? Pues ya nos imaginamos. O debo preguntarle, oye, ¿en qué ocupas tu tiempo libre? Pues voy a dar clases a una escuela. ¿Me entiendes? Divide. O el maestro que no le alcanza y que tiene que ocuparse en otras cosas. Pero si te trabaja dentro de la organización delictiva de Michoacán. Trabaja para el CENTE y luego después es secuestrador, no sé. Pues por eso cualquiera de esas actividades. Total que es un territorio terrible que no define nada, que no ayuda a clarificar ni a hacer que nos sintamos orgullosos de nuestro país. ¿No te parece? Sí, está terrible. Y hace ratito le preguntaban a Alonso Lujambio que qué pasaba, que pues bueno, que comentara algo acerca de esta noticia. Y él decía, pues yo no sé, pregúntele a quien lo reclutó allá en Michoacán. A mí no me pregunten de eso. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Del maestro? De la tuta, le preguntaban que qué respondía a esta noticia. Y él decía, pues a mí no me digan, a mí no me echen la culpa, échenle la culpa o pregúntenle a quien lo reclutó allá en Michoacán. No, el problema efectivamente no es un problema de Lujambio, esto que traspasa, está más allá de un simple secretario de Educación que, siguiendo la pauta y la norma de este sexenio, pues tienen como parámetro fundamental y argumento excepcional para llegar a ocupar un puesto el divino tesoro de la amistad. No, en realidad no es culpa de Lujambio, es un estado de cosas y ni tampoco es su culpa, evidentemente, de que no puedan, no avancen los niños y estén retrasados y con la miradita perdida. Comiendo chocorroles porque no se puede quitar eso porque es negocio. Nada de eso es culpa de Lujambio. Nada de eso es culpa de Lujambio, finalmente. Y que haya un sindicato corrupto que tiene décadas, o corrupto o no, un sindicato... Mira, seamos realistas, llamámosle sui generis. Perdón que diga yo palabras graves, terribles, maestra, que no fácilmente comprensibles, pero en fin. Muy bien, adelante, Betty. Una pausa, Jorge, enseguida regresamos. Estamos de regreso en este espacio, números telefónicos 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Estaba viendo respecto a lo de Wikileaks, que los del Twitter decían, vamos a hacer una huelga y no participemos, no escribamos nada. Pero veo que no funcionó. Mi tesis es que el silencio, para quien no tiene ya vergüenza o para quien vive publicitariamente y construye el edificio de su personalidad de una manera publicitaria, el silencio no significa nada. Quedándose callado, quizá hablando y diciendo las cosas, no se gana. Pero guardando silencio, yo creo que uno se convierte en cómplice. ¿Entiendes? Y por eso cuando aquí un servidor como cualquier persona me convertí en reportero para narrar todas las tropelías de Aeroméxico, el despotismo y vanidad, el hecho de que hubiese líneas de aviación, las más caras del mundo, la que es Jalapa, México-Jalapa, la más cara del mundo, y las tropelías de Mexicana. Por eso ya no tuve mucho ánimo para defender lo que posiblemente pueda ser de justicia para México, pero me doy cuenta ahora que finalmente, cuando el gobierno y quien hace la paz y es el juez y aplica la ley, es a su vez parte interesada, el asunto se putrifica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se pudre de una manera total. Entonces, es muy difícil en México tener una posición de protesta. Y cuidado que el mexicano, si hay alguien desprotegido, es el mexicano. El mexicano como ciudadano
vamos a suponer que el gobierno toma venganza porque hay muchos mexicanos que eluden los impuestos, porque son muy abusados para hacerlo. Hay muchos mexicanos que eluden los impuestos y son los que más pesan porque son cuates, porque saben cómo hacerlo y los ayudamos y los dejamos que hagan lo que quieras, incluyendo la caridad, para eludir impuestos porque son amigos y por así convenir a mis intereses, yo que tengo el poder. Pero para el pueblo, para la raza, para la perrada, todas las instituciones que se le ponen, todas las tropelías que cometen los prestadores de servicio son inconmensurables. Estaba leyendo una prestación de un servicio de transportación donde se han robado el material. Se lo roban y dicen, pues, ¿se aseguró? No. Ah, pues ya, se voló. No, pero era optativo. El seguro es optativo. Aquí es que el paquete venía violado y lo entregamos entero. Así es que obviamente, así, pero lo obvio no funciona aquí. Ajá. Fue un percance. ¿Se aseguró usted contra un percance? No. Ah, pues ya se fregó. No, señor, pero no es un percance, como le comento. Y cuando la empleada dice, ¿cómo le comento? Y te lo repite 28 veces, estás derrotado. Eres una piltrafa humana. Eres un andrajo. Un jirón de trapo que no puede defenderse. Nadie te defenderá. Porque el empresario, ese siempre tiene la razón. Sí. Yo, por ejemplo, en eso de apestan, yo busqué esta compañía transportadora, junté 10 páginas de mentadas de madre. 10. ¿En serio? Y ahí las tengo, Sí. aquí están. Les llaman rateros, les llaman lo que son. Pues sí. Uh-huh. Percance, no, ellos dicen que un robo es un percance. Y el percance es algo accidental, algo en lo cual no entra la voluntad. Las repercusiones pueden ser graves, de la misma manera que si se cae una casa puede haber heridos. Pero en un robo, latrocinio, hurto y en una apropiación delictiva del dinero que ellos tenían que transportar, no dinero, del valor, perdón, corrijo, del valor que tenían que transportar, no responden. No responden y hágale como quiera. Y como le comento, es un percance, no es percance. ¿Y quién lo saca? Nadie. ¿Y dónde vas? Pues a ningún lado. Te tragas tu impotencia, te tragas tu falta de condición de vivir en un país donde el ciudadano es una materia devaluada. La bolsa de valores puede romper récord. Las acciones pueden crecer. Pero ser ciudadano es un antivalor. No es un valor. Uh-huh. Y al más pintado le demuestro. Son centenas, son decenas. Ayer mismo aquí, oiga, yo soy un becario, yo me he portado bien, yo he sacado calificaciones. ¿Y qué es lo que te pasa? Pues la tos. ¿Cuál tos? Me la hacen de tos. Y como ya hay un léxico dilatorio. ¿A qué le llamo un léxico dilatorio, diría usted? Bueno, pues al que se usa únicamente para dilatar, para costalear, para amedrentar, debilitar y aburrir, y hacer que la víctima, por cansancio, se eche y deje de protestar y se trague su entripado. Y ese no es un país democrático, y eso se les va a revertir un día. Y así como
Onchi se convierte en un energúmeno de la naturaleza, sí. quizá lo que, hablo de otra cosa, pero de lo mismo, quizá lo que menos o lo que más pueda reprocharse a un sistema neoliberal de derecha es haber despertado a la bestia. La bestia es la falta de conciencia que muchos mexicanos tenemos. Quiero decir tenemos porque yo no sé hasta qué momento, yo que he sido una persona normal, no es eso. En fin, no sé hasta qué momento usted o tú o yo o cualquiera puede despertar una serie de instintos verdaderamente patológicos, psicoanalíticamente desequilibrados, crueles y terribles. No sabemos qué tenemos dentro. Y eso se ha despertado, y estoy muy bien ubicado para decirlo, en estos últimos 10 años. Ajá. Sí, y no es fortuito, Jorge. Yo creo que a ese monstruo, a ese animal, lo fueron alimentando cada vez con situaciones de desintegración. Claro, había una tierra preparada fértilmente. Claro, el hecho de que Gurría nos diga ahora, oye, no aprovechas, no entiendes, no nada. Pues sí, pero eso Gurría comenzó desde que él era niño, en 1950. Fueron abonando y abonando el terreno. Me acuerdo cuando llegaron las primeras caricaturas japonesas con mis psicoanalistas. Claro, estaba yo en el núcleo donde no se podía decir. Estaba yo callándolos, por favor. ¿De qué manera? Porque si lo decían, obviamente me corrían. Claro. Pero la violencia se destapó en México con esas series japonesas donde el motivo fundamental, el meollo, el químico, ¿cómo se llama? El gancho, sí, el material adecuado, la tesis fundamental era matar. Sí. El nombre del rifle que yo veía y las caricaturas que veía yo poco, pero que me daba cuenta que eran tenían como esencia el hecho de matar. Quizá para la cultura japonesa eso tenga otro concepto, pero para la nuestra era matar. Sí. Adelante, Betty. Sí, no, a mí me tocaron esas caricaturas, Jorge, en los años 80, sí. Y era matar, era situaciones de tristeza, de desánimo, todo era una tragedia para los japoneses y cuestiones que nosotros, pues obviamente, pues sí pegaron, ¿no? Sí impactaron en toda una generación, claro que sí. Adelante, por favor. Una pausa, regresamos en un minuto. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes al 30500. Nos llegan algunos. Jorge dice, buenos días. Hola, Jorge. Corta memoria. ¿Qué nos recordáis? Dice, cuando le llamaban Gurría al exsecretario jubilado más joven de México. No, sí me acuerdo, y me acuerdo de muchas cosas más. Me acuerdo que una vez, él no lo sabe, pero lo entrevisté en París y le digo, ¿qué anda haciendo por aquí? Dice, como la gallina. ¿Cómo como la gallina? Y cacareando el huevo. como apreciación me parecía muy... Y era que habían firmado su tratado de libre comercio malhadado y que andaba haciendo la publicidad. Y otra vez cuando al aire había un locutor, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía patrullas, lo que tenía yo envidia era que tenía como 10 edecanes. Ah, ¿no era Gutiérrez Vivo? No me acuerdo, yo vivía yo allá y veía allá comenzaba el internet, que en el internet tenía una página y tenía las 10 patrullas. Ah, sí. 2 helicópteros atrás, o uno quizá, uno debe haber sido. Sí, y las chavas en moto. Las chavas en la moto, sí. Y él en medio del Zócalo, joder, como una empresa de comunicación, y decía, qué bruto, pero ¿cómo le hacen? Sí. Y una vez que lo entrevistó Gurría, y bueno, pasó la entrevista y todo, dice, bueno, pues ándale, allá nos vemos entonces. Sí, nos vemos, cómo no, mucho gusto. Nos vemos a fin de mes, ¿verdad? Sí. Le dijo Gurría fue el que lo dijo al aire. Tío. Ay, hijo de la mañana. Y yo sufriendo en París.
No, bueno, no sufría yo ni nada, no. Pero estaba yo finalmente segregado de la vorágine mexicana. Que además, no es de payaso, pero no estaba yo así huyendo, ni mucho menos. Estaba yo, ni tampoco pasando hambre o así, ni mucho menos sed. Eso no pasaba. Eso nunca. Menos que nunca. Qué pena que me haya portado tan mal. Bueno, adelante. Pues fíjate, a propósito de este niño sicario del Ponchis y de toda una generación, ¿no, Jorge? La verdad es que yo no entiendo a estas autoridades del país que, pues bueno, están discutiendo y ya se enfrascaron en una discusión si reducir o no la edad penal, que pues bueno, eso es aparte. Yo creo que lo verdaderamente importante es qué hacer con todos esos ponchis que se están multiplicando en el país, que ahí están. ¿Con los niños? Sí, ¿qué hacer? Yo creo que esto no se resuelve otra vez en tribunales. Está bien que cuente, que me puede permitir contar, ¿cómo se llama? Parábolas o lecciones o fábulas. Pero eso es muy reciente, posiblemente lo conozcan, pero lo voy a contar por el que no lo conoce. Y los que ya sepan, pues me perdonan. Le preguntaron a alguien, nos perdonan ustedes que ya ves, siempre se me olvidan cosas, ¿qué es la educación? Dice, es muy sencillo. Fíjate que yo tengo un perro bulldog enorme, negro y prieto. Tengo 2. Entonces, tomé a uno de los 2 y te voy a decir qué es la educación. Y compré un gatito tierno y delicado de 8 meses y ahí tenía yo mi gatito muy bonito. Dije, para demostrar qué es la educación. El primer perro le abrí, vio el gatito, lo puse en la banqueta, en el patio de la casa. Llegó el perro, lo mordisqueó, lo destripó, lo acabó en un solo momento. En 2x3, ese perro grande destruyó a mi gatito. Lo mató. De una manera inmisericordia. No, ni se mosqueó ni nada, no había hecho nada de culpabilidad. Un perro. Su hermano, otro perro igual, de las mismas características, la misma edad, la misma todo. Le abro la puerta, traigo al otro gatito y lo pongo. Llega, lo ve, le pone una mano encima, lo huele, juguetea y al ratito estaba el gatito durmiendo entre las patas enormes de mi perro bulldog. ¿Qué sucedió ahí? La educación. El primero recibió una educación de manera que podía destruir, debía destruir. Su imperativo fundamental era destruir y el otro amar, digamos, ¿no? Sí. Esa es la educación. Sí. Ahora dime, ¿no puede aplicarse esto con los niños de México? Claro que sí. Evidentemente que sí. Entonces, no es que uno eluda la responsabilidad de los ponchis que hay, pero ponchis es un efecto, no es la causa. Él está así porque encontró tierra fértil para crecer y dar lo que para él son frutos. Se puso en ese camino, llegó a ese camino, vivió en el lugar inadecuado que lo hizo llegar a tal lugar. Y si encontró una atmósfera corrupta y criminal, ahí vivió, ahí se formó desde sus 11 años. Nada más. Ahora, evidentemente de que Ponchis no es el único culpable. Ponchis es culpable en cuanto que es el ejecutor y el que recibió la educación del perro bulldog negro, terrible, grande y criminal. Pero ese perro bulldog negro y criminal tiene un dueño. Y es el país. Eso. Y el país es un país donde suceden estas cosas
Y aquí lo puede decir mucha gente, y muchas, porque el mundo está así, dicen los políticos. Porque como dice el señor de la Comisión de Derechos Humanos, hablando del ponche justamente, hay ciertos rezagos, que es una manera de tener un exiguo concepto de lo maternal, cuando a cosas de tal gravedad, nuestro defensor de los derechos humanos le llama ciertos rezagos, sin ninguna posibilidad de indignación, que es lo mínimo que se le puede pedir. Por lo menos que te enoje, hombre, señor, como te llames. Por lo menos, o haz como que te enojas ante las cámaras. Pero casi un apacible inicio de sonrisa. Cuando el ponche significa la personificación de ciertos rezagos. No. Okay. Es grave lo que pasa. De veras que, ¿cómo quisiera yo ya esta provecta edad tener la posibilidad de decir, caray, hay un rayo de esperanza que pueda salvar a esto? Por eso cuando me dicen aquí, hoy fíjate que va muy bien el candidato de determinado partido, ¿quién lo dice tú? Consulta Mitoski. Fíjate, ves que aquí, como tiene una línea, Mitofs-Ki. ¿Es Mitofs-Ki o Mitofsky? Mitoski. Es Mitoski. Él dice y atribuye al Partido Revolucionario Institucional prácticamente un 40% de opinión benévola, afectuosa y amorosa hacia el partido del PRI. Yo me permito verdaderamente dudarlo. De 100 mexicanos, no he entrevistado con micrófonos, porque cuando llega un micrófono, el mexicano, el entrevistando, que así debo decir, el que vas a entrevistar, intuye o deduce mentalmente que el que le pone un micrófono es palero del gobierno. Entonces ya modifica su modifica su criterio. Respuesta, claro. Pero no se equivoca, porque generalmente así sucede, ¿no? Sí. Y está como el otro día cuando me dio mucha risa, no mucha risa, mucha cierta tristeza, cuando en un acto cultural en Jalapa yo dije, esto se inició, por ejemplo, el programa Sopa de Letras en Veracruz, se inició con la llegada al poder de Fidel Herrera Beltrán. Y un güey se paró a aplaudir. Y lo senté. Digo, estoy dando una anécdota de tiempo, no un anuncio publicitario, güey. Bueno, no le dije eso. Ya tienen el reflejo condicionado. Pero tienes el reflejo condicionado sí, de que al oír el detonante, no estaba distraído, no sé qué decía, y se levantó porque yo dije, es un hecho real, no publicitario, hipotéticamente, dato no histórico evidentemente, pero es un dato. Oye, si se habla de las cosas que hay en este canal, y vamos a decirlo así, que este programa se reinició aquí, ya había tenido una primera época en México en el canal 13, de donde me corrieron en tal época, y luego aquí lo hice, ni siquiera dije gracias a, dije, se inició en la época, en la llegada de Fidel Herrera Beltrán, lo cual es un hecho, pero alguien pensó que era propaganda. Eso es un indicio. Y aquí te dicen el 40%, yo soy que el 40% de México. No hay 40% de mexicanos conformes. Y el hecho de que estuviesen conformes implicaría el hecho de que fueran o priistas o panistas. Adelante, por favor, Betty. Es que no sé a dónde se van a hacer las encuestas, pero que nos pregunten de este lado a ver si estamos conformes y les vamos a decir que no, que nomás hay muchas cosas que percibimos que realmente están mal y funcionan mal, Jorge. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de vuelta, algunas llamadas. Alejandro García, saludos, felicitaciones. Dice, ojalá que pueda comentar algo, dice de las declaraciones de Gustavo Amadero, que no le angustia el PRI.
También... Muy mal las declaraciones del señor Madero. El señor Madero tiene una concepción televisiva de su nuevo cargo y la crítica es sólida, seria y sin pitorreos y sin molestarlo a él, pero no puede decir que el PRI va a llegar a la presidencia. Esos son sueños guajiros. Esa declaración es por una artistilla de la televisión. La seriedad democrática del presidente de un partido indica que tiene que mostrar reconocimiento, respeto a sus enemigos, no nada más proclividad a como dé lugar locutorir por sus amigos. Vaya, no tiene que ser elogiosísimo con sus correligionarios o compinches, dicho sea en el sentido literario de la palabra. Pero eso de que dijo sueños, no lo estoy diciendo como priista, porque a mí me vale gorro que le diga a usted como quiera. Los priistas son suficientemente grandecitos para defenderse. Para defenderse, ¿verdad? Sí. Pero de todas maneras, no, como cumple a un director de un partido, pues son los de aquel partido que tienen una grave equivocación y que yo me encargaré de impedir que lleguen al poder. Eso está muy bien. Pero ¿tiene usted unos sueños guajiros? Pues ¿qué está Dan Ramones o qué? Bueno, adelante. También el señor Pedro Vázquez dice, saludos, señor Saldaña, Betty, los escuchamos diario en la colonia Pensil, ojalá que nos puedan mandar un saludo. Perdón, un saludo afectuoso a la colonia Pensil. Ay, además, mi amigo el doctor, hay un congreso de que, ¿cómo se llama? Naturismo científico y bienestar emocional. Es para las personas que viven en Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, no, es para todo el mundo, pero va a haber, conozca lo que come, cómo come, que come carne, acupuntura, uy, hay un montonal de cosas. A ver, cobran, pero les voy a dar el teléfono porque está muy complicado. Remedios homeopáticos, homeopatía violeta, homeópata Violeta Avendaño, medicina natural, hidroterapia, herbolaria, sanación de acuerdo a teorías de René Mex, ¿sabe qué? Bueno, cobran, pero usted mejor llame, por favor, y se pone de acuerdo. 22 32 98 72. Apúntelo, por favor. Si te preguntan el congreso del doctor Darío López. Sí. 32, repito, 22 32 98 72. Ahí le explica a usted y cuánto cobra y dónde es. Y si vive por el balneario Elba, se puede quedar cerca. Adelante, por favor. Oye, a propósito de nutrición y rápidamente antes del notipoema, Jorge, esta noticia de que ahora, pues yo creo que los de la Cámara de la Industria del Vestido están muy contentos porque pues dicen que obviamente derivado del problema de sobrepeso y obesidad que se vive en México, pues que ahora pues están viendo la tendencia de que hay más tallas grandes y extra grandes, que se producen más tallas, y obviamente al ocupar más tela, pues ellos, los de la Cámara, van a cobrar más. Así es que magnífica noticia para ellos. Para ellos, sí. Gracias, algunos están retuiteando a cosas del programa. Gracias, Francisco. La verdad es enemigo del progreso. Eso no salió aquí. Y una buena educación es la solución contra la delincuencia. Neto, así es que están trabajando mis amigos del Twitter. Y muchas gracias, Les leo mi cosa que se llama, y que es a propósito de allá de lo climático, ¿verdad? Vemos que el universo hoy es noticia. Estamos acabando con la Tierra. Hagamos un congreso y una guerra, discursos, ceremonias, inmundicias. El peligro inminente nos aterra, pero al pueblo muy fácil se le engaña. Hagamos una enorme telaraña y el cerco del poder firme se cierra. Anuncios desplegados, artimañas, para ser nuevos líderes mundiales. El mundo hierve y tiembla en sus entrañas, pero los héroes de cartón engañan. Publirelacionistas siderales. La tierra que agoniza no es
campaña. Sí, porque luego hay unos que se adornan, luego pues, si yo quiero hacer eso, claro, pues si tiene publicidad. Adelante, mi querida Betty. Rápidamente, mensajitos de Sonia. Los medios de comunicación comunican más malas noticias porque como sociedad eso es lo que estamos pidiendo. Y también dice, buenos días, señor Saldaña. Betty, la consigna es que el pueblo hable con monosílabos, que no razone, hacer cuentas sencillas y saber contar simplemente hasta el número 500. No, hasta el número 50, que es el número de su salario mínimo, y de ser sí, patrón. Adelante. También Isabel Maya opina que le da mucho coraje con su gente, con los mexicanos, que deberíamos de ser más nacionalistas y defender a nuestro país. Para esto debe de haber una educación, pero no de la televisión. Saludos, señor Saldaña y Betty. Muy bien. Finalmente el señor Valle de Narvarte dice que el Teletón se originó en Chile y no con Televisa, pero dice que pues la verdad que aunque se haya originado allá, no todo está bien en este país. Oiga, usted, hay que examinar si en Chile lo utilizaban la televisión chilena para eludir impuestos. Si es tan amable como tarea, ayúdenos. Periodísticamente es importante. Si también en Chile se utilizaba para no pagar impuestos. Muy bien. Ya Y en nos Francia. vamos. Ya En nos Francia vamos, también. Jorge. Muy bien, mucho gusto, Betty. Hasta mañana. Cantando yo